Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Ese es el Cristo en el cual nosotros creemos. Ese es el que se forma día a día en nuestro corazón y habita con nosotros para que justamente podamos reflejarlo en medio de esta sociedad. Cristo es la imagen del Dios invisible porque a Dios el Padre le agradó mostrarse en la vida de su Hijo. Todas las cosas fueron creadas en Cristo porque Él es y existe desde antes que existan todas las cosas y todo subsiste gracias a Él. Aquí vemos respuesta a dos preguntas que ni siquiera los científicos pueden responder dentro de muchas de las cuales no logran encontrar una respuestas. Ellos no comprenden que es la fuerza que empuja al universo a que se siga expandiendo, que hace que todo funcione de manera perfecta y ordenada en el universo. Y lo otro es que el universo se expande y los científicos no pueden comprender en dónde es que se está expandiendo el universo. Si bien se sigue expandiendo y la pregunta es, ellos que preguntan es ¿dentro de qué se expande el universo? ¿Dónde se expande? Y la respuesta es en Cristo. Y ese Cristo glorioso es el que hace que todo el universo subsista, es quien Dios lo colocó como la cabeza del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Que somos todos nosotros. Nosotros como iglesia fuimos unidos a Cristo para que ese Cristo glorioso, ese Cristo que hace que todo subsista, ese Jesús poderoso, majestuoso, impresionante, viva dentro de nosotros y nosotros podamos estar en Él. Al hablar de Jesús, no pienses en alguien con una túnica y con sandalias. No, nuestra mentalidad debe cambiar del Mesías al Cristo glorificado en la resurrección. Por eso podemos ver los procesos de ese Cristo glorioso. Jesús se presenta en forma de hombre, sí, en la imagen y semejanza de hombre, pero esa fue una etapa breve de solo 33 años en su vida, que se humilló para tomar esa posición, para tomar la imagen de hombre, entregarla en la cruz, resucitar y recuperar la imagen de Dios que Adán había perdido en el huerto. Por eso cuando Jesús resucita, los discípulos no podían reconocerlo porque resucitó con otra imagen, la imagen que Adán había tenido antes de pecar. Pero después de eso Jesús sube a los cielos y es recibido arriba como un cordero inmolado, quien es digno de abrir el libro y de desatar los sellos del libro de Apocalipsis. Se convirtió en el león de la tribu de Judá porque venció al pecado y la muerte y se sentó a la diestra de Dios el Padre a empezar a gobernar. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 17 dice la Biblia que cuando Juan lo ve, cae como muerto, porque ese Jesús es el que ahora, recuperando la gloria de su deidad, ese mismo Cristo habita en nuestro corazón gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Es por eso que en el versículo 19 el apóstol Pablo dice que a Dios Padre le agradó que toda la plenitud habitara dentro de Cristo, que todo habite en Él y que no haya nada pleno fuera de Él. Si toda la plenitud está en Cristo, para yo poder estar pleno, para yo poder sentirme pleno, solo lo necesito a Él en mí. ¿Cuál es el problema? Que nosotros buscamos muchas cosas, pero muy pocas veces lo buscamos a Él. Por eso la palabra plenitud en griego es la palabra pléroma, que significa llenar, completar, abundancia, cumplimiento. Dios no deja nada y ninguna obra sin terminar. Lo que Él empieza lo termina, y el fin es que estemos llenos de la plenitud de Dios, que está toda escondida en Cristo. El único que llena todo es Cristo. Es el único que le da sentido a todo. Y lo único que podrá llenarnos es Cristo. Todo lo que busquemos fuera de Él nos va a dejar vacíos. Todo lo que se haga fuera de Cristo es en vano porque no nos va a llenar y nos va a dejar vacíos. Lo único que necesitamos es a Cristo. ¿Sabes por qué a veces buscamos otras cosas para hacer? ¿Sabes por qué a veces nos desviamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque no lo tenemos a Él como deberíamos tenerlo. Porque si lo tengo a Él, no necesito más nada. Estoy completo y sé muy bien qué es lo que quiero.
no hay absolutamente nada en este mundo que pueda llenarnos y satisfacernos como Cristo, porque solo en Él habita la plenitud del Padre. Todo se trata de Él, pero muchas veces incluso en la iglesia nos olvidamos de Cristo. Venimos, servimos, cantamos, levantamos las manos, pero a lo largo del día ni siquiera lo recordamos. Cristo no es solo congregarse, Cristo no es venir a la iglesia, no es congregarse en un lugar. Cristo es la plenitud de Dios, es el primogénito de toda creación. Muchas veces pensamos que Cristo es orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, y no es solamente eso. Por eso cuando le hablamos a la gente muchos no vienen, porque no les hablamos de Cristo. Nosotros muchas veces evangelizamos mal y lo que hacemos es invitar a la gente a la iglesia, pero no es la iglesia la que cambia vida, sino que el que cambia vida es Cristo, y cuando lo tengan a Él van a querer venir a la iglesia. Nosotros muchas veces pensamos que evangelizar es decirle a la iglesia: vení, te invito a una reunión. No, porque lo que estás haciendo es invitarlo como cualquier otra reunión. Es como decirle: vení, vamos a tomar unos mates, vení, vamos a la iglesia. Es lo mismo, porque no le estás ministrando palabra de Dios, no le estás ministrando a Cristo. Necesitas hablarles de Cristo, porque evangelizar es reconciliar a las personas con Dios, hablando de aquel que produjo la reconciliación, que fue Cristo. Entonces es importante que nosotros hablemos de Él y que nuestro mensaje se centre en Él. Para que esa plenitud pueda manifestarse, necesitamos comprender que no solo se trata de congregarse, sino de una vida completa rendida a Él. Por eso dice en el verso 16 que en Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Ese es el orden de la plenitud: en Él, por Él y para Él. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros ahora estamos en Cristo. Y justamente estamos en Cristo gracias al sacrificio que Él mismo hizo. O sea que estamos en Cristo y por Cristo. Pero ahora falta terminar el orden de la plenitud, que es el último paso, que es que todo sea para Él. Y es importante que entendamos que si nuestra vida no se rinde a Cristo, no vamos a poder sentirnos plenos. Si nuestra vida no está rendida para Cristo, no vamos a poder estar plenos y completos en Él. Por eso es importante que entiendas que el orden de la plenitud es que yo de alguna manera sea en Él, por Él, y que mi vida sea para Él. Y cuando yo le digo: Señor, mi vida es tuya, ¿sí?, voy a poder experimentar la plenitud de Cristo, que llena todos los vacíos para dejarme completo en Él. Hasta que nuestra vida no sea vivida para Él, no podremos experimentar la plenitud de Cristo nosotros. Nunca nos sentiremos completos hasta que nuestra vida no se rinda a Él, porque ese es el orden de la plenitud. Por eso justamente nosotros podemos ver que en Génesis capítulo 1 verso 2 dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hay desorden se produce un vacío, pero cuando se trae el orden se produce esa llenura. Entonces necesitamos nosotros llenarnos de Cristo, trayendo el orden divino a nuestra vida, que es que yo sea y yo esté en Él, que yo esté por Él y que yo viva para Él. Es por eso que si queremos sentirnos plenos, tenemos que dedicarle nuestra vida a Él. No se trata de una vida de venir a la iglesia, a la congregación y después vivir como si nada. No se trata justamente de una relación constante y diaria con Cristo. Nuestra comunión con Cristo debe continuar siempre para que nuestra vida sea rendida a su voluntad y podamos sentirnos plenos en Él. Muchas veces el Evangelio parece pesado porque lo vivimos de una manera religiosa. El Cristo de voy a la iglesia, pero no vivimos en Cristo y para Cristo. Por eso no experimentamos la plenitud, porque no vivimos en el orden divino. Es por eso que justamente necesitamos vivir para Él, entregarle nuestra vida a Él y poder de una vez por todas experimentar en nuestro corazón esa plenitud que solamente Cristo puede traer a nuestras vidas, a nuestro entorno y a nuestra familia. Porque si nosotros no le damos la vida a Cristo, se la vamos a entregar a Babilonia. Si nosotros no le damos la vida al Señor y no servimos al Señor, vamos a terminar sirviendo a Babilonia. Y esto es lo que pasa. Jeremías capítulo 51 en el verso 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me dejó como vaso vacío. Babilonia ofrece satisfacciones momentáneas confundiéndonos con cosas materiales externas para llenar un vacío interno que solo Cristo puede llenar. Incluso estando en Cristo, hermanos, muchas veces Babilonia puede engañarnos haciéndonos buscar cosas externas en lugar de vivir una vida plena para Cristo.
Y es por eso que el versículo continúa hablando y dice: llenó su vientre de mis delicadezas. Babilonia se lleva lo mejor de tu vida y después te deja vacío. Babilonia te sacia por un momento y después te deja vacío. Pero lo único que realmente va a sanar tu corazón por completo y permanentemente es Cristo, llenando tu corazón a través de que la plenitud de Dios habita en él. Son nuestros propios deseos los que nos dejan vacíos. Lo único que nos puede llenar es cuando nuestros deseos son los mismos que los de Cristo. Por eso hoy te decía que el orden produce llenura, pero el desorden trae vacío. Y lo que tiene que pasar es que nos tenemos que vaciar de nosotros mismos y empezar a llenarnos de Cristo. Y para vaciarnos de nosotros mismos, lo que nosotros necesitamos es desordenarnos, desordenar mi mente, desordenar mis principios, desordenar mis ideas, desordenar mis emociones, desordenar mis prioridades, desordenar mis hábitos, desordenar por completo mi vida, para que toda mi vida se ordene en el diseño de Dios, se ordene conforme a la palabra de Dios y por ende empiece a experimentar la llenura de Cristo. Cuanto más nos vaciemos de nosotros, más llenos nos vamos a sentir. Cuanto más nos vaciemos de nuestros deseos, cuanto menos persigamos nuestros deseos humanos, más llenos nos vamos a poder sentir de Dios. Y por eso Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud crece en nuestra vida en la medida en la que Cristo crece en nosotros. Cuanto más Cristo, más pleno. Cuanto más lo deje crecer en mi vida, más crece la plenitud. Y adivinen qué, cuanto más plena estamos en Dios, la gente lo va a notar y va a ver a Cristo en nosotros. No va a hacer falta predicar, no va a hacer falta solamente hablarle a la gente. Cuando la gente vea lo pleno que estamos, lo completo que estamos, lo satisfecho que estamos, lo saciado que estamos en Cristo, las personas van a querer recibir exactamente lo mismo que ven reflejado en nosotros. No porque se lo decimos, no porque los invitamos a la iglesia, no porque ven que compartimos cosas de Dios, sino porque realmente cuando nos ven se va a sentir la presencia de Dios en nuestra vida, porque vamos a estar completos en Cristo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo y no necesito absolutamente más nada. Que podamos darle nuestra vida al Señor, que podamos abrirle nuestro corazón, que podamos abrirle todas las áreas de nuestra vida para que Cristo reine en nosotros y ese Cristo glorioso, glorificado, sentado a la diestra del Padre, pueda ser formado dentro de nuestro corazón y a través de nuestra vida se refleje la imagen de Cristo. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si este video te gustó, déjame un like que me ayudas un montón. Compartíselo a un amigo que sepas que le puede gustar y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este. Dios te bendiga mucho y te mando un abrazo grande. Bendiciones.